Hola, mi nombre es Marcelo Bertuccio. ¿Qué cosa es la creatividad? ¿Cómo la podemos usar? Si pensamos en la creatividad, pensamos también en la intuición, un elemento importantísimo para los procedimientos creativos. Y a propósito de la intuición, me acuerdo de una película documental islandesa del 2016, creo, cuyo título es Insaye, que quiere decir intuición en islandés antiguo. Después voy a ampliar un poquito esto. Si tenés ganas de buscarlo, es I latina, N, N, dos veces N, S mayúscula, A, E, pero no la letra A y la letra E, sino esa letra compuesta de A, E, como de currículum vitae, vite. A, E, I, N, N, S mayúscula, la letra compuesta A, E, I, y se pronuncia Insaye, no Insaei o Insei, Insaye. Tres acepciones para intuición alberga esta palabra. Una es la de mar interior, todo ese mundo inabarcable que hay dentro nuestro, como un verdadero mar, cuya mirada no llega a abarcar en su totalidad dentro nuestro. Un mar que además, si se pone en cajas, no fluye. O sea que para fluir debe ser libre, no puede estar organizado, no puede ser predecible. La segunda acepción es la acción de ver dentro de nosotros. Fíjate que tiene que ver con algo en lo que pensamos nosotros muy a menudo y en colaboración con distintos pensadores y desde distintas perspectivas en relación a buscar la respuesta dentro de uno. Y la tercera acepción es el movimiento desde adentro, desde el interior hacia afuera, y no desde afuera hacia adentro. Te acordarás de la palabra primordial yo tú, yo vos, de Martin Buber, en cuanto a la conciencia de que no existo yo sin los demás, las demás, ni existen ellas, ellos sin mí, en mi concepción del mundo, pero que lo que Rogers llama el locus de valoración, la fuente de valoración, quien da la valoración de los actos y de los dichos, de nuestros actos y de nuestros dichos, no está afuera, sino dentro. Nosotros nos relacionamos con el afuera, sintetizo, empáticamente, primordialmente, vincularmente, creativamente, pero nada de eso que está en el exterior, ninguna de esas personas que forman parte de lo otro, me definen, me dicen a mí quién y cómo soy. Esto nace de mí y sale, se integra hacia lo otro, y no al revés. Probablemente cuando termine este episodio o cuando veas la película, todo esto se resignifique. Probablemente no, seguramente. La intuición, como te decía, está íntimamente vinculada a la creatividad, porque la creatividad necesariamente nos lleva a dar ese salto al vacío del que hablaba yo en uno de los primeros episodios, porque de alguna manera, como dice alguien en la película, en este documental islandés, todas las decisiones en sus últimas fases terminan siendo intuitivas. En el momento en el que tomamos la decisión final, no nos queda otra posibilidad que ser intuitivos, porque se acabaron las razones, se acabaron las lógicas, los sistemas, las racionalizaciones, los argumentos, las certezas, las seguridades, y en ese momento saltamos, y cuando saltamos, saltamos a ciegas, y estamos llevando adelante un acto creativo, intuitivo, intuición creadora, suelo llamarlo, para saber de qué estoy hablando, de esa intuición que está asociada al salto de la creación. En la película se habla de que fuimos abandonando la sabiduría y reemplazándola por el conocimiento,
y que luego reemplazamos el conocimiento por la información. Y la información son datos incompletos, fragmentos de datos, y terminamos concibiendo la realidad como ese conjunto de fragmentos de datos. Y creemos que esto es la realidad, y en esa fragmentación intentamos encontrar lógicas y sistemas, y para eso utilizamos nuestros atributos racionales, el hemisferio izquierdo. Podemos ver en este punto de la historia que esto no sirvió, y también podemos conocer hoy que la intuición justamente compromete al cerebro completo, no privilegia uno de los dos hemisferios. Por eso también es creativa, porque es el resultado de la puesta en tensión de ambos hemisferios. Podemos asociarlo a la idea de organismo del que hablé creo que la semana pasada. En relación a este salto al vacío y a otra característica de la creatividad, que es la curiosidad por lo desconocido, un investigador oceanográfico dice muy concretamente en la película: si sabemos lo que vamos a encontrar, no vamos. Podemos pensar en la intuición como un saber que no proviene de ninguna lógica y que nos genera una sensación ambivalente de certeza por un lado y de indeterminación por otro, porque es sutil. Justamente la intuición puede definirse también como la conciencia de esas cosas sutiles que están fuera de nuestra atención formal. Sin embargo, es una certeza muy firme para nosotros, para nosotras, si lo permitimos. Si lo permitimos. Hasta las empresas, nos dice la película, empiezan a darse cuenta de que enfocadas en lo racional es imposible la creatividad. Por lo tanto, el movimiento, el avance, el crecimiento, los nuevos caminos posibles, el futuro. Y resulta prácticamente evidente que los problemas del planeta, como la pobreza, la superpoblación, la energía, el medio ambiente, las guerras, la educación, la salud, no encuentran salida de los conflictos porque no se conforman sistemas creativos, porque la acción que se lleva adelante es una acción fragmentada. En este sentido, en la película se dice que es un tiempo de interdisciplinas. Podemos entender lo interdisciplinario como un sistema mayor de vincularidad entre subjetividades, entre individualidades. Es muy interesante en la película el segmento dedicado a Marina Abramović, una artista muy interesante que te recomiendo explorar si no la conoces, y si la conoces que la revises, ya que estamos. Es una artista difícil para mí, quizá por ignorancia mía, de definir en una categoría, en una disciplina. Es una artista contemporánea que hace trabajos como este que se ve en la película en el MoMA de Nueva York, esta performance de ella sentada recibiendo a los visitantes en una silla delante de ella solamente para mirarse a los ojos. Ella 100% presente, dice ella misma, y establecer una comunicación no verbal a través de la mirada. Filas y filas de personas. Esa espera, dice Abramović, también forma parte de la experiencia. El ir pasando por turno y además el ser observados por las demás personas que están visitando el museo. Para Marina Abramović, la regla número 1 de la creatividad es ir hacia lo desconocido, y fracasar es parte del experimento, porque cuando se repite, a medida que se repite, cada vez se van cometiendo menos errores en ese mecanismo que se quiere aprender, alcanzar,
hasta que se alcanza y hasta se optimiza. El experimento, el salto al vacío, la exploración permanente a lo desconocido, necesariamente también incluye la posibilidad del fracaso. Asocio esto que dice Abramovich con el pensamiento lateral, que es una idea que introduce en la década de los 50 Edward de Bono, que es el pensamiento, sintetizando mucho, que soslaya la pauta, ¿no? El pensamiento no lineal, el que no sigue justamente una estructura, una catalogación, el que no ingresa en una repetición, que no va a buscar lo que ya está hecho, lo que ya está resuelto, soslaya la pauta, soslaya el tópico y a partir de ahí encuentra un camino nuevo, lateral. Podríamos decir que esto es la búsqueda consciente del abismo en el cual va a haber que saltar irremediablemente al vacío. En este trabajo de Abramovich, los espectadores, las espectadoras también son promovidos a dar ese salto al vacío. La misma Abramovich comenta que en ese encuentro en el que no hay salida más que la mirada del otro, no hay más remedio que empezar a mirar para adentro. Y de esta manera también se consigue un efecto para mí muy valioso y muy nutritivo que produce el arte a veces, y es la consumación de la obra en el propio receptor, como si la obra sucediera en el momento de la vivencia de integrarla a mí mismo. Y en relación a lo que pensábamos al comienzo de esa llegada al abismo que pide un salto al vacío, Abramovich dice que la intuición, esa intuición creadora, sucede en el momento menos esperado, cuando ya lo dimos todo, cuando ya dimos el 100% de lo que podíamos dar, hicimos todo lo que podíamos hacer. En ese momento aparece, no cuando lo estamos haciendo, dice Abramovich, cuando se acaba todo lo que teníamos para hacer, aparece lo que Valle-Inclán llama en un libro maravilloso, justamente, cuyo título es La lámpara maravillosa, una especie de poética de Valle-Inclán, que la palabra poética aparece cuando se acaban todas las palabras. La intuición creadora aparece cuando ya se hizo todo lo que se podía hacer, todo lo que se podía controlar, predecir, todo lo conocido ya sucedió. Ese es el momento en el que ella aparece. Y también dice Abramovich en relación a la creatividad que esa novedad, esa zona desconocida, se nos va a revelar también si nos atrevemos a lo que no nos gusta o a lo que nos da miedo, porque seguramente algo cambiará en esa relación, que si yo no observo, que si yo no pongo en movimiento, probablemente no se produjese nunca, porque como no me gusta o como me da miedo, fíjate que esto también lo podemos relacionar con lo que pensábamos hace unos días en relación a la apertura a la experiencia, ¿no? Que justamente lo que hay, la realidad, no es solamente lo que me gusta y lo que me da placer, también es lo que no me gusta y lo que me da miedo. En el universo creador con objetivos artísticos sucede lo mismo. Tengo todo eso para crear. Si creo solamente con lo que me gusta o con lo que me hace sentir bien, cómodo, hay toda una parte de mi potencial creativo que no estaría explorando. Muchas veces también confundimos seguridad con bienestar. El bienestar no es necesariamente seguro, es seguro e inseguro. También alguien en la película se refiere a eso que nos pasa cuando conocemos a una persona que a lo mejor nos resulta simpática, interesante, atractiva, pero hay algo que no nos gusta,
hay algo que nos hace sentir incómodos, que nos produce malestar. Seguramente te habrá pasado que con el paso de los años puedas haber entendido esa primera impresión y hayas podido comprobar, hayas podido advertir qué era eso que te producía incomodidad y que no te gustaba. En el peor de los casos puede ser una traición, una mentira, una estafa emocional, ¿no? ¿Viste cuando decís, yo sabía que iba a pasar esto? Yo cuando conocí a esta persona me di cuenta de que iba a pasar esto. Porque claro, no confiamos en esa intuición. Y hacemos bien en no confiar del todo, porque podemos confundir a veces la intuición con un prejuicio o con un pensamiento cristalizado, ¿no? Con una distorsión cognitiva, ¿te acordás? También es trabajo nuestro determinar si no estamos siendo objeto de un prejuicio, pero podemos darnos cuenta de cuando es un prejuicio y de cuando estamos intuyendo. Para mí la diferencia está en que el prejuicio no compromete todo mi organismo. En cambio, mi intuición sí. Siento que todo mi organismo se compromete, no solo mi cabeza, no solo mi razón, como en el prejuicio. También se refieren en la película a algo que quizá ya hayas escuchado en algún episodio, y es la posibilidad ya en marcha en algunos países, en algunas experiencias, de introducir la intuición en la educación primaria. Yo creo que ya es momento de expandir un nuevo modo de educación y de privilegiar en la educación la confianza en uno mismo, las habilidades emocionales, las actitudes vinculares para una mejor convivencia y para obtener mejores resultados, la comunicación no violenta, la meditación, la seguridad psicológica, la imaginación creadora. En la película se da el ejemplo de que en uno de estos experimentos, si un alumna de la clase se siente muy inquieto, bueno, puede salir a caminar, a correr, a desahogarse, a tomar aire y luego volver tranquilamente al aula. No es castigado, reprendido, puesto en evidencia. Y algo muy importante que nos revela la intuición es nuestro propio propósito, nuestra propia voz. Es paradójico, pero nuestra propia voz podemos encontrarla únicamente cuando se nos acaban todas las voces. Como nuestra propia máscara, vamos a poder encontrarla cuando se nos acaben todas las máscaras. Cuando tomamos una decisión, cualquiera sea, estamos poniendo en juego nuestra intuición, o por lo menos tenemos la posibilidad de hacerlo. Razones lógicas para elegir cualquier opción frente a una toma de decisión hay para cualquier decisión. Cualquier decisión podría tener su fundamento. Por lo tanto, en el fundamento de esas decisiones no voy a encontrar material fértil para tomar la decisión, porque van a seguir las opciones abiertas, expuestas a mi disposición para que yo decida. No es la fundamentación lo que va a influir en mi decisión, en la última instancia, en el abismo del salto al vacío. Va a ser lo que yo intuyo que es para mí, lo que yo sé que para mí es así, lo que para mí es cierto, lo que es la verdad para mí de esa experiencia. Eso me lo da únicamente la intuición. Si no la dejo actuar o no le doy valor, me pierdo una parte muy importante de mi percepción de la realidad. Espero que tengas ganas de escucharme la próxima vez. Gracias por escucharme.